A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la clave de nuestra personalidad no estuviera en lo que decimos, sino en la punta de los dedos? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un test psicológico fascinante, uno que nació nada menos que en medio de un conflicto bélico. Y lo increíble es que revela quiénes somos no por nuestras palabras, sino por algo tan simple como unas líneas dibujadas en un papel. Venga, vamos al lío. La pregunta que se plantea es, ¿de verdad es posible que un simple garabato, ya se sabe, un trazo, un círculo o un zigzag, hecho sin mirar, pueda sacar a la luz nuestras tendencias más profundas? Hablamos de cosas como la agresividad, la emocionalidad o incluso una posible depresión. Pues sí, esa es exactamente la premisa de este test que vamos a desgranar. A ver, esta idea en el fondo no es tan nueva. Todo se basa en algo que se llama comportamiento expresivo. Pensemos un momento. Un gesto nervioso, la postura que adoptamos al sentarnos, son movimientos que, la mayor parte del tiempo, no controlamos de forma consciente, ¿verdad? Pero aún así comunican muchísimo sobre cómo estamos por dentro. Lo que hace el test del que hablamos hoy es coger este principio y, bueno, llevarlo a un nivel totalmente científico, convirtiendo esos pequeños gestos, esos movimientos, en datos que se pueden medir, datos sobre nuestra personalidad. Claro, para entender bien de dónde sale este test es fundamental que hablemos de su creador. Su nombre es Dr. Emili Mira y López. Y es que su historia no es solo la de un científico brillante, es la de una persona cuya vida quedó completamente marcada por los grandes conflictos del siglo XX. Y como veremos, eso influyó y mucho en su obra más importante. Hablamos de una auténtica eminencia, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, Mira y López fue el hombre que ocupó la primerísima cátedra de psiquiatría que hubo en España. Fue un pionero en mayúsculas, el que trajo al país la psicotecnia moderna y las teorías psicoanalíticas. Su prestigio era internacional, era una figura muy respetada. Pero su mayor desafío estaba por llegar, claro. Con la Guerra Civil lo nombraron nada menos que jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército Republicano. Y es justo aquí donde su historia da un giro de guión, uno totalmente dramático. Con la derrota de la República y la llegada del franquismo, su nombre fue, literalmente, borrado en España, silenciado. Se vio forzado a exiliarse. Pero, y aquí viene la gran paradoja, fue precisamente en ese exilio donde su mayor creación, el test PMK, no solo logró sobrevivir, sino que, floreció hasta alcanzar fama mundial. Bueno, y ahora que conocemos al creador, vamos a meternos con la criatura. Porque la historia de cómo nació este test es tan increíble como la de Mira y López. Y es que no es una metáfora, nació literalmente en un campo de batalla. Surgió de una necesidad muy, muy concreta y urgente. Hay que imaginarse la situación, ¿no? Plena guerra civil. Se necesita seleccionar a los mejores pilotos de aviación. La pregunta del millón era, ¿cómo saber quién tiene la mejor orientación espacial, sobre todo cuando no hay referencias visuales? Para solucionar esto, Mira inventa un aparato, el axiesteriómetro. Pero atención, porque es aquí donde hace un descubrimiento que lo cambia todo. Se da cuenta de que esas desviaciones sistemáticas que hacían los aspirantes al mover los brazos no solo indicaban su habilidad como pilotos, eran en realidad un reflejo de su carácter más profundo. Y de ahí, de ese descubrimiento, nace el psicodiagnóstico mioquinético, o PMK para los amigos. El funcionamiento es realmente ingenioso. A la persona se le pide que haga una serie de dibujos súper sencillos, líneas, círculos, zigzags, pero, y este es el detalle clave, sin mirar directamente el papel. O sea que aquí lo que se mide no es si alguien dibuja bien o mal, para nada. Lo que se mide es la tensión muscular involuntaria que guía la mano. Esas pequeñas desviaciones, la presión, la dirección del trazo, todo eso se convierte en una especie de mapa de la personalidad. Un mapa que puede revelar si alguien tiende a ser más extrovertido o introvertido, cómo gestiona la agresividad o si es más bien cauto o impulsivo. Así que, con la obligación de abandonar España, podría parecer el fin de la historia. Pero Mira y López no se detiene. Coge su test y se lo lleva con él. Y ahí empieza lo que se conoce como el período sudamericano del PMK. Y ojo, porque lejos de ser un final, fue un nuevo comienzo. Y vaya comienzo para su creación más brillante. Y es que lo que resulta alucinante es la velocidad a la que se expandió todo. Si seguimos la cronología, en el 39 lo presenta en Londres. Al año siguiente, en el 40, ya está en Argentina. Para el 43 ya se está publicando sobre el PMK en Estados Unidos. Pero el lugar clave, donde el test encuentra su verdadero hogar, va a ser Brasil. A partir de 1945, Brasil se convierte en el epicentro, en una herramienta fundamental para la psicología del país. Y desde ahí, claro, para toda Sudamérica. Hay una cita de Jaime Bernstein que creo que lo clava, lo resume a la perfección. Porque el PMK, no es solo un test más, es un auténtico hito. Es que estamos hablando de la única prueba psicológica, desarrollada fuera del eje de siempre, ya se sabe, Europa, Estados Unidos, que consiguió alcanzar un prestigio y una difusión globales de verdad. Un legado inmenso de la psicología en español para el mundo entero.
Y que nadie piense que su éxito fue solo académico, ¿eh? Ni mucho menos. En Brasil, el PMK se convirtió en una herramienta de trabajo del día a día, esencial para los psicólogos, sobre todo en cosas como la selección de personal o la orientación profesional, lo que demuestra que tenía una utilidad práctica brutal. Llegados a este punto hay que aclarar algo que es crucial, porque claro, se habla de trazos, de personalidad, y es normal que a mucha gente le venga a la cabeza la grafología. Pero ojo, es fundamental entender que el PMK y la grafología son dos cosas que no tienen casi nada que ver. La diferencia, y esto es lo importante, es fundamental. A ver, para que quede claro, la grafología lo que hace es interpretar el estilo, el simbolismo de la escritura. En cambio, el PMK es una prueba psicomotriz, no interpreta nada, mide. Mide de forma objetiva las tensiones de los músculos cuando se hacen tareas muy concretas que, por cierto, no son escribir. Pertenece al campo de la psicotecnia, que es una ciencia de medición, no de interpretación simbólica. O sea, su base es mucho más cercana a lo que entendemos por psicología científica y experimental. Pero claro, la pregunta es inevitable. Un test creado en los años 30, en plena era digital, ¿sigue teniendo alguna relevancia? Pues la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Y lo más increíble es que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos de una forma espectacular. La clave, la gran revolución para el PMK en nuestros días ha sido su digitalización. Pensemos que esos trazos que antes se tenían que medir a mano, con regla milimetrada, vamos, un trabajo de chinos, ahora se capturan con tabletas gráficas. Y lo mejor es que se analizan con algoritmos que ofrecen una precisión que Mira y López ni en sus mejores sueños habrían imaginado. Y aquí viene lo más importante de todo. La ciencia moderna respalda su validez, que no es poca cosa. Hay estudios psicométricos actuales que han confirmado, empíricamente, muchas de las dimensiones de personalidad que Mira propuso hace ya casi un siglo. Además, se ha demostrado su fiabilidad para distinguir entre perfiles clínicos y no clínicos. Y su gran punto fuerte, su ventaja principal, sigue ahí, intacta. Como mide respuestas involuntarias, es muy pero que muy difícil de falsear. Y esto, en evaluación psicológica, es oro puro. Así que, para ir cerrando, volvemos un poco al principio, ¿no? La historia del PMK nos demuestra algo increíble, que a veces las verdades más profundas no se dicen con palabras, se dibujan. Y nos deja con una pregunta final, una de esas que dan para pensar. Si nuestros movimientos más inconscientes, esos gestos automáticos que hacemos sin darnos cuenta, pudieran hablar, ¿qué historia contarían sobre quiénes somos en realidad?